Siempre inicio con el llamado a lista. Por favor, como siempre, contesten, preferiblemente a través del micrófono. Island Romero, Presente, profe. Angulo García, Angulo García, Azuero Gómez, Presente, profe. Bermúdez Capera, Presente, profe. Cárdenas Suárez, Presente. Uvides Franco, Presente, profe. Duarte Castro, Presente, profe. Enciso Barrera, listo, Gómez Pachón, Presente, profe. González Rodríguez, Presente, profe. Jiménez Rangel, Presente, profe. Martínez Antonio, Presente, profe. Mateo Rocha, Presente, profe. Ocampo Ayala, Presente, profe. Parra Páez, Presente, profe. Ramírez Gutiérrez, Presente, profe. Ribeira Iguarán, Ribeira Iguarán, Rodríguez Loaiza, listo, Suárez Noy, Suárez Noy, no se encuentra, listo, Tarazona Vélez, Tarazona, está, Vela Reyes, Presente, profe. Elandia González, Belandia González, bien, bien, bien. Como primera medida, pues, excusarme por mi ausencia de la sesión del viernes. Les informé por correo electrónico. Espero que hayan recibido el mensaje a tiempo. Por problemas de conexión, afortunadamente parece que ya fueron subsanados. Esperemos que no se vuelvan a presentar. Les pido excusas, les agradezco su comprensión. Se discutirá eventualmente, en caso de ser necesario, y hacemos una reposición de esa sesión. Personalmente en este momento yo creería que no, pero pues no sabemos después si lleguemos a necesitar esa hora. Entonces en ese caso se discutirá una reposición en un horario que sea funcional para todos, por decirlo de alguna forma, en la cual no haya cruces con ninguna otra actividad y en la cual pues adelantemos ese tema, o mejor dicho, adelantemos esa sesión, aunque vuelvo y repito, pues no considero que sea necesario del todo, fue una sesión de una hora no más, no creo que eso nos atrase con respecto al plan que tenemos para este curso. Pero como les digo, eso lo iremos viendo sobre la marcha. No sé si alguien tenga alguna inquietud
sobre esa situación o alguna pregunta. ¿Estamos bien todos? Sí, señor. Listo, pues. Tenemos que ir hablando ya de parcial las próximas 2 semanas, según el calendario estipulado por la universidad, están destinadas a ese proceso de evaluación de ese segundo momento, lo que nosotros consideramos el segundo corte, y entonces el parcial tendría que desarrollarse en esas 2 semanas, mejor dicho, en algún momento de esas 2 semanas. Mi propuesta es que salgamos de eso de una vez, de este jueves, no, perdón, de este viernes. Ah, no, no, perdón, ¿verdad que es la clase de 2 horas? Es los martes. Yo propondría que saliéramos de una vez de hoy en 8, de eso, pero no sé ustedes qué piensan, para que el parcial fuera de hoy en 8. Sí, profe, de una. Sí, profe. Sí, sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, para que salgamos de eso de una vez, aquí lo informo, igual esto queda grabado y pues con todos los asistentes a esta sesión de acuerdo, quedaría para de hoy en 8. Los que no asisten hoy pues tendrán que acogerse a ese planteamiento. Mi idea es que en ese parcial entre hasta lo que discutamos el día de hoy. Simplemente eso. Y dejaríamos para, déjame lo pienso cuidadosamente. Vamos a hacer hoy. Sí, hasta lo que entrara hoy, es decir, lo que viéramos este viernes, no entraría en el parcial, pero igual seguiríamos, pues, obviamente avanzando en tema. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Entonces el parcial iría hasta hoy, desde, pues, lo que no entró en el primer corte. El primer corte prácticamente que solo fue cónicas y cuádricas, preguntamos algo muy básico de dominios, de funciones vectoriales, entonces dominios no entraría en este corte o en este parcial, entraría desde que empezamos a hablar de derivadas e integrales de funciones vectoriales, con todo lo que viene después, que es lo de velocidad, aceleración, componentes de la aceleración y toda esa teoría. ¿Sí estaríamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Entonces, en ese sentido, yo quisiera dejar hoy, en la primera hora, cerrado todo lo correspondiente a funciones vectoriales. Hay un tema que se nos quedó, digamos que un poquito en punta en la última sesión, en la de hace 8 días, que fue la de longitud de arco. No tanto porque no la hubiéramos desarrollado completamente, porque pues ahí se expuso como la teoría que sustenta ese concepto de longitud de arco y el procedimiento para encontrar esa longitud de arco, sino con el fin de ejemplificar. Algunos ejemplos se hicieron, algunos ejemplos les quedaron a ustedes como un ejercicio. Yo quisiera que hoy siguiéramos trabajando, que ese era mi proyecto que lo hiciéramos el viernes pasado, seguir trabajando sobre esa parte de longitud de arco para cerrar definitivamente esto de funciones vectoriales y en la segunda parte de la clase hablar de un nuevo tema, como un nuevo cuerpo teórico, que es el de las funciones de varias variables. Entonces, permítanme, voy proyectando. Y de paso retomamos.
Y entonces miremos qué había pendiente para la sesión del viernes, que bueno, pues se traslada a la sesión del día de hoy. Nosotros habíamos hablado de ese concepto de distancia recorrida y gran parte de la sesión de clase anterior yo la centré en clarificar conceptualmente a qué hace referencia ese concepto, dentro del contexto, obviamente, del movimiento de partículas. Y entonces esa distancia recorrida por una partícula se asocia a la longitud de arco de la trayectoria que recorre la partícula en un intervalo de tiempo determinado. Y pues sobre eso como que hicimos una ilustración, que para eso hice uso de un software gráfico que me permite graficar ciertas funciones vectoriales, y discutíamos fundamentalmente, y eso es algo que para mí es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para el parcial, que nosotros no podemos o no debemos confundir esa longitud de arco con, o esa distancia recorrida, con la distancia entre dos puntos, que es otra cosa totalmente distinta, con una fórmula totalmente distinta. Es decir, aquí no hablamos de la distancia en línea recta entre dos puntos, que es lo que se conoce como distancia entre puntos, sino es la distancia que se recorre a través de cierta trayectoria. Y esa distancia nosotros la planteábamos en términos de una función vectorial. Perdón, en términos de una integral, de la norma de una función vectorial, que es precisamente la que estoy presentando ahí. Digamos que yo creo que no habrá problemas con el planteamiento de la fórmula, y yo esperaría que no hubiera problemas con el cálculo de esa fórmula. Y por ejemplo, nosotros la clase pasada habíamos dejado planteada este ejemplo de esta longitud de arco o distancia recorrida. Y había quedado, y aquí está escrito, como ejercicio, terminar de calcular esa integral. ¿Alguien desarrolló ese ejercicio? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí siguen ahí? Entrecortado. Sí, señor. ¿Todos me escucharon entrecortado? Porque alguien dijo que me escuchó entrecortado. Estoy hablando, ¿se está entrecortando la comunicación? No, señor. Un poquito, profe. Listo. Revisen si no sea cuestión de la conexión de ustedes, porque algunos sí me están escuchando al parecer bien. Entonces la pregunta era con respecto a este ejercicio que habíamos planteado hace 8 días para la sesión del viernes, que se traslada a la sesión de hoy. ¿Alguien lo revisó? ¿O no? Es una pregunta de sí o no. No, profe, a mí se me pasó. ¿Alguien sí lo miró? Sí, profe, yo sí lo miré. ¿Y qué pasó con ese? Pues yo realicé sustitución trigonométrica. Listo. ¿Y lo pudiste concluir? Sí, profe, sí lo pude concluir. Pero bueno, pues es que habían 2 ejercicios para realizar. Este sí lo pude concluir, pero el segundo no. Entonces hagamos lo siguiente, Sharon. Por favor, muéstrame o muéstranos cómo desarrollaste ese ejercicio. Ah, ¿Podrías bueno, hacernos ese favor? sí, pues lo hice escrito, le tomo foto y les presento, ¿sí? Listo. Gracias, Sharon.
Y ya Vale, miramos el otro, a ver si hay alguien que haya podido clarificar. vale, profe, gracias. Entonces espero tu correo. ¿Listo? Listo. Ya dejé de presentar yo para que Sharon pueda presentar y compartirnos su trabajo con respecto a ese ejercicio. Ok, profe. Ya vuelvo a buscar el ejercicio. ¿Listo? Pues. Traten de hacer los ejercicios que les propongo. Oigan, yo creo que para este corte no les he dejado ninguna tarea, ¿cierto? ¿O sí? Sí, No, profe, profe, una. nos dejó una. Ya hay una tarea de este corte. Estoy revisando acá. Ah, sí, tarea 1. Ah, bueno, de ahí saldría una tarea 2, entonces. ¿Listo? Y miraremos a ver si en ese espacio de evaluación podremos mirar otra tarea adicional. Listo, profe, no sé si ya están viendo el ejercicio. Listo, pues. Si quieres ampliarlo un poquito, vamos a mirarlo a grandes rasgos. Aunque si prefieres enviármelo por correo, de Sí, pronto se puede ver mejor porque yo ahí no veo gran cosa. No sé vale, si profe, los demás. ya te lo envío. Gracias. Listo, profe, ya te lo envío. Listo, estoy pendiente que eso se demora un poquitico. Esto ya lo tengo. Permítanme ya descargo. Lo dejo para que lo podamos ver bien todos. Y ustedes me dicen qué opinan con respecto a lo que propone. Ya estoy compartiendo. Entonces no pierdan de vista el contexto. Estamos calculando esa integral con el propósito de calcular una longitud de arco o una distancia recorrida. Y entonces aquí nos vamos a centrar en la parte operativa, que es lo que nos va a mostrar Shannon. Si alcanzan a ver todos, Sí, señor. entonces pues la pauta es hacer una sustitución trigonométrica. En este caso, la sustitución sugerida, y eso es parte del proceso de aprendizaje de sustitución trigonométrica que ustedes tuvieron en su curso anterior, es t igual a 1/2 de tangente de teta. Y entonces hago t igual a 1/2 de tangente de teta, hago de t igual a secante al cuadrado de teta, que es la derivada, sobre 2, naturalmente, de tangente de teta, y entonces me queda una integral trigonométrica. Lo que yo veo es que tú me desapareciste un pedazo, o no sé si es error mío, a ver.
Tun, tun, tun. Pues primero hice la de secante. Sí, es que este 2 de acá sobra, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ese 2 de ahí sobra. Ese 2 no va ahí, porque cuando uno hace el reemplazo, queda un cuarto de tangente cuadrado, con el 4 se va, y este 1/2 es el de acá. No se te olvide ponerle el de teta siempre, todas esas detallitos que su profesor de aplicaciones muy seguramente habrá insistido todo el tiempo. Aquí quedamos en que nadie vio aplicaciones conmigo, ¿cierto? Nadie vio aplicaciones del cálculo conmigo. Creo que no, creo que no. Que yo sí era muy insistente con el de teta cada rato, con la constante de integración cuando era necesaria, pero bueno. Y entonces aparece esta integral, la integral de secante al cubo, que esa es un clásico. Ese es un clásico en los procesos de integración, porque es que esa integral, no voy a entrar en detalle a hablar de ella, pero es una integral que mezcla por lo menos dos métodos de integración, porque mezcla partes y de hecho se convierte en una integral cíclica y mezcla identidades trigonométricas. Es decir, toca aplicar una identidad trigonométrica, toca separar este secante al cubo, si no estoy mal, en secante por secante cuadrado, ahí se le aplica partes, se aplica una identidad trigonométrica, vuelve y se le aplica partes, queda cíclica. Lo cierto es, aquí yo creo que es como secante, ¿sí o no, Sharon? No seno, sino secante, acá, donde Sí, estoy profe. señalando. Ahí me equivoqué, sí. Ahí es secante. Es un medio de secante lo que queda acá. Y esa integral, pues es más o menos conocida que es logaritmo natural de tangente más secante. Y entonces, pues uno tiene que volver a la variable original con el triangulito S. Estoy hablando de sustitución trigonométrica tal y como ustedes la conocen desde siempre. Y les queda esta integral de acá, que tienen que evaluar luego en los límites de integración, y les da 1,47. O por lo menos eso fue lo que le dio a Sharon ese cálculo. Y es más o menos clara la idea del cálculo de esa integral. O sea, aquí la parte clave es que esta integral, vía sustitución trigonométrica, queda convertida en la integral de secante al cubo. Y esa es una integral que hay que revisar y hay que tener siempre en la cabeza cuál es el procedimiento del cálculo, porque esa aparece con mucha frecuencia, sobre todo en estos procesos de cálculo de longitud de arco. Para muchas funciones aparece secante al cubo cotidianamente, por decirlo de alguna forma. Sí, estamos más o menos claritos ahí. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, por favor, revisen esta integral, la de secante al cubo. ¿Cómo se calcula? Es importante tener como ese procedimiento más o menos claro. Si no estoy mal, esto segundo fue el otro ejercicio que yo dejé pendiente. El de seno al cubo por coseno al cubo. ¿Por qué me lo evalúas? Ah, no, 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 no. ¿Y este proceso de acá qué fue? Sí, profe, es que era una simplificación súper larga. Entonces la hice en otro borrador. Pero pues en sí quedaba, esa es la simplificación. De toda esta integral. Sí, sí, señor. Yo creo que eso sí amerita como una especie de explicación, por lo menos a grandes rasgos. ¿Sí te parece? Sí, pues es que ay, yo creo que ahí es donde me equivoqué. Listo, déjame mirar a ver. No sé Déjame si mirar a por ver. favor me podrías corregir o la podemos hacer. Listo, pues. Sí, sí, pienso hacerla y pienso mirar otros dos ejemplitos. Como les digo, quiero cerrar con ejemplitos de esto de longitud de arco. Me voy entonces a mi pantalla
Y entonces el ejercicio, no me acuerdo si lo alcancé a escribir. No, ese no lo escribí, porque ese lo charlé, por decirlo de alguna forma. Era esta función. Insertar ecuación R de t igual a, y entonces creo que era, lo que es harto es Seno escribir al esto. cubo. Seno al cubo, a ver si lo puedo escribir como bien acá. Seno, así, seno al cubo de t. De hecho vimos la grafiquita, ¿sí se acuerdan cómo era la gráfica de esa función vectorial? Como que parecía, ¿sí se acuerdan? Como que parecía esa gráfica que la hice en ese programa. Una circunferencia, profe. No, no era una circunferencia. La circunferencia es cuando está sin el cubo. Pero yo la hice, revisen el video, que era como una estrellita, que era un pedacito de estrellita, por decirlo de alguna forma. ¿Sí se Ah, acuerdan? sí, profe. Y yo dije que lo que quería esa entre 0 y pi medio, si no estoy mal. No olviden que eso tiene que tener unos límites de integración. Yo les había dicho que la quería entre 0 y... ¿Dónde está pi acá? Pi. Ah, pi medio. Listo. Y entonces viene el planteamiento de la fórmula. Era ya la distancia recorrida por la partícula, esta es la función de posición y ese era el intervalo. Y entonces la integral me quedaba la integral entre 0 y pi medios. Voy a copiar esto acá nomás, control C, control V. Y aquí tenía que poner la norma de la velocidad. Entonces tenía que derivar esto. Espero que no se hayan equivocado con la derivada. La derivada de esto es hasta que ay, 3 veces seno al cuadrado de t por coseno de t y la otra era 3 veces coseno cuadrado de t de hecho era con un menos, lo pongo acá, menos 3 coseno al cuadrado de t por seno de t. ¿Sí es claro eso o no? Sí, Sí, profe. profe. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esa derivada. Y entonces rápidamente, al calcularle la norma a eso queda una raíz y la raíz era la raíz de esto al cuadrado, que eso es 9 seno a la 4 coseno cuadrado. Voy a escribirlo así. Así me deja copiar el pedacito. Ah, no me deja copiar el pedacito que necesito. Aquí es 9 seno a la 4. Ajá, sí, sí, eso. Coseno al cuadrado. Más, y aquí queda 9 también. Ay, me lo sacó de la raíz. No, qué pena. Más. Ay, se quedó mejor. 9 coseno a la 4 seno al cuadrado. Quiero que me digan si es claro, voy a ahorrar este paréntesis, por qué o de dónde salió esta expresión, que creo que era la misma que tenía Sharma.
en ese pedacito de archivo. ¿Sí es claro de dónde salió eso? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, quiero que miren lo siguiente con cuidado. Voy a copiar esta integral, voy a pegarla. Puedo factorizar de esta integral lo siguiente. Yo puedo factorizar 9, porque el 9 está en este sumando de acá y en este de acá. Puedo factorizar un seno cuadrado y puedo factorizar un coseno cuadrado. Factorización. Porque aquí está seno a la 4, aquí está seno cuadrado, puedo sacar un seno cuadrado, aquí está coseno cuadrado, aquí está coseno a la 4, factorizo y me queda, factorizo el coseno cuadrado. Y lo que es interesante es lo que queda después de factorizar. Cuando factorizo 9 seno cuadrado, coseno cuadrado de esta primera expresión, ¿por qué no me coge solo la primera expresión? Bueno, esta primera expresión, de aquí hasta acá, de acá hasta acá, el primer término, lo que me queda es seno cuadrado, solito seno cuadrado. Para escribirlo, copiémoslo de acá. Y cuando factorizo del otro término, lo que me queda es coseno al cuadrado. Esto es una factorización por factor común. Cojo toda esta expresión y factorizo 9 seno cuadrado, coseno cuadrado. Y me queda seno al cuadrado t más coseno al cuadrado t. Acá. Pero esto yo lo puedo simplificar, ¿sí o no? ¿Cuánto da seno al cuadrado t más coseno al cuadrado t? ¿Alguien se acuerda cuánto da eso? 1. Es 1. 1. Entonces, a la hora de la verdad, esto queda igual a 1 y al multiplicarlo pues desaparece y me queda la raíz de 9 seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Y entonces esto me queda. Saco la raíz, como están multiplicando la puedo sacar sin problema, aquí va sin raíz. Y esto aquí me va a quedar simplemente la raíz de 9 es 3, la raíz de seno cuadrado es seno. Y la raíz de coseno cuadrado es coseno. Y esa integral sí que no tiene ningún misterio. Esa integral da, y la voy a hacer rápidamente, no aplica sustitución, eso es 3, a ver si tengo un seno acá, seno al cuadrado de t. No tengo la barrita para evaluar. ¿Cómo es que sale esa barrita vertical? ¿Dónde la tengo? Voy a ver si la saco así nomás. Así nomás. Corchetes únicos, a ver si en este caso. Acá. Ya vi dónde está. Corchetes únicos.
Estos son como los corchetes que uno utiliza para evaluación, debería ser más largo, pero bueno, espero que ustedes me sepan excusar. Ay, pero listo. Y esto evaluado debajo 0. Se va a ver horrible, pero yo creo que todos van a tener la idea de lo que digo. Ah, y el 0, ¿dónde me lo puso? Aquí abajo. Evaluado entre 0 y pi medios, perdón, 3 seno al cuadrado de t sobre 2. Se me olvidó ese detallito. Ay, ¿qué hice? Ah, que me lo mandó abajo ya. Ah, sí se ve más chévere. Esta integral da 3 veces seno al cuadrado de t sobre 2 entre 0 y pi medios. Y cuando yo entro a revisarlo, en los límites, al evaluar esto en pi medios, me da 1, porque seno de pi medios es 1 y elevado al cuadrado es 1. Y seno de 0 es 0, elevado al cuadrado es 0. Entonces esto me queda simplemente, entonces esto todo el tiempo. Esto me queda simplemente 3 medios. Es la longitud de arco que nosotros queríamos calcular. No sé si tengan alguna pregunta sobre alguna fase de este procedimiento. Algo que no sea totalmente claro. Aquí no hay nada estrambótico. En esta integral no hay nada estrambótico. Es simplemente jugar con la factorización, identidades trigonométricas, simplificar la integral y luego proceder a calcular. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Sí están ahí? No hay dudas, profe. No hay profe. Listo. Entonces ahí quedamos con esos dos ejercicios que habían quedado como pendientes. Yo quiero que entremos a mirar pero que entren a mirarlo ustedes, a ver qué se les ocurre. A ver si me acuerdo bien cómo era. Creo que es así. Y ya miro a ver si les puedo hacer la gráfica, que la gráfica de esa es chévere. E a la T, y a eso dedicamos los últimos 10 minuticos de esta parte. ¿Alguien sí se puso a curiosear con el programa ese que graficaba? Ah, no, pero este no lo puedo hacer porque esta no es plana. Este no lo puedo hacer con el programa, porque el programa solo me permite graficar. Si no estoy mal, se puede hacer en cualquier manera, en el intervalo. Bueno, ya escribo la pregunta, porque alguien dirá, bueno, ¿y cuál es la pregunta ahí? Pero yo creo que es más o menos claro a partir del contexto. Yo diría que 0 y 1. A ver qué también queda eso. Entonces la pregunta completa es hallar la
escribirlo así, longitud de arco de esta función, que es lo mismo que decir la distancia recorrida por la partícula con esta posición en el intervalo 0. 5 minuticos para que la miren y 5 minuticos para que me muestren qué hicieron. Y nos vamos a descanso y nos volvemos para iniciar con un nuevo tema. Pero quisiera cerrar con ese ejercicio. ¿Listo? 5 minuticos.
Bien. ¿Quién pudo revisar esa longitud de arco? Paula Parra, ¿me Sí, escuchas? señor. Sí, sí, señor. ¿Pudiste con ese ejercicio? Profe, aún lo sigo desarrollando porque me quedó mal algo, entonces me tocó volverlo a hacer. Pero me regalas por lo menos el planteamiento de la integral. Bueno, esa parte fue la que estoy arreglando, pero creo que queda integral de 0 hasta 1. Listo, ahí estamos de acuerdo. 0 hasta 1, ¿sí? Bueno, raíz, Hay una raíz, claro está. Listo. raíz de Sí, elevado sí, a la 2t, si no estoy mal, listo. menos. Menos, Sí, porque es que al hacer la derivada de e elevado a la menos t queda -1 sobre e a la t. Entonces, pero al elevarlo al cuadrado, sí, ¿no queda se va al positivo. menos? Sí, 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 tienes razón, profe, sí. Pasaría más. Quedaría Más, más. más entonces, ¿y qué viene después del más? 1 sobre e a la t cuadrado, si no estoy mal, o e a la 2t. E a la 2t también se puede escribir. Listo, y voy escribiendo. Listo. Más Más, 1 sobre. es que ahí fue donde te equivocaste entonces. Sí, 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 señor, esa parte fue en Mira la que con me equivoqué. cuidado. Bueno, de pronto hay una pequeña confusión acá. La t está por fuera de la raíz. ¿Sí se alcanza a ver Ah, eso? ok, ok, sí, profe, sí, ese fue mi error. La t está por fuera de la raíz. Esto es raíz de 2 por t. El t está por fuera de la raíz. Y entonces, rápidamente, si ese es el caso, la derivada de esto sería raíz de 2 y al elevar raíz de 2 al cuadrado, pues eso simplemente da 2. Ay, pero esto tiene que quedar dentro de la raíz. Ay, ¿por qué no me lo deja dentro de la raíz? ¿Por qué se enreda acá de una forma tan pendeja? Ah, ahora sí quedó bien. Y esa es la integral. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿O no? Sí, profe. Entonces, miren, con el planteamiento de la integral no se me pueden equivocar, porque si se equivocan con el planteo de la integral, pues obviamente lo que viene después no les va a quedar bien. Entonces, mucho ojo con eso. ¿A alguien se le ocurre alguna forma de calcular esa integral? Por una sustitución de E, ¿Cuál sustitución? una de U y de U. Sí, pero ¿quién sería U entonces, Santiago? Según tu U propuesta. sería Euler a la T. Pero, ¿y el DU dónde te aparece? Porque recuerda que cuando uno hace sustitución es con la esperanza de que uno hace el U y el DU le aparece en algún lado. Entonces la derivada de E a la T es E a la T. Entonces el E a la T debería aparecer como multiplicando.
¿No? Sí, profe. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente para ir como avanzando. Para irnos a descanso. Esto de acá, bueno, así como está escrito, tal vez no. Déjenme lo escribo de otra forma. ¿Listo? Voy a poner el 2 acá y voy a poner esto acá. Una reorganización. Cuando uno lo escribe así, esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que trinomio cuadrado perfecto si los trinomios cuadrados perfectos solo son para polinomios? El concepto de trinomio cuadrado perfecto va más allá de los polinomios. Cuando uno habla de un trinomio cuadrado perfecto, uno está hablando de un trinomio, de una expresión de 3 términos, donde la raíz del primero por la raíz del tercero por 2 me tiene que dar el de la mitad. Y entonces ustedes dicen, la raíz de e a la 2t, pues es e a la t. La raíz de 1 sobre e a la 2t, pues es 1 sobre e a la t. Esas son operaciones entre exponenciales, raíces de exponenciales, que eso no es complicado de ver. Y cuando entonces yo tengo la raíz de este, eso es e a la t, la raíz de este es 1 sobre e a la t, y entonces e a la t por 1 sobre e a la t da 1, y multiplicado por 2, pues da 2, el de la mitad. Esto lo voy a escribir acá. Esto, y ustedes lo revisan, es un trinomio cuadrado perfecto. Porque la raíz del primero por la raíz del tercero por 2 da el de la mitad. Y ustedes saben cómo se factoriza un trinomio perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto. La factorización es la raíz del primero, que la raíz de e a la 2t es e a la t, más la raíz del tercero, que la raíz del tercero es 1 sobre e a la t, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, lo que está dentro del radical se puede factorizar de esta forma. Y entonces aquí es donde aparece lo chévere de esta integral, porque como aquí me quedó al cuadrado y aquí me quedó esta raíz, pues se va al cuadrado con la raíz y la integral queda convertida en lo siguiente. La integral, a ver si puedo quitar lo que necesito quitar. Voy a quitarme esto. Se va la raíz con el cuadrado y solo me queda e a la t más 1 sobre e a la t. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. A algunos les parecerá truculento, y con esto cierro, a algunos les parecerá truculento, pero pues digamos que es una lectura cuidadosa y algebraica de esta expresión de acá. Uno tiene que tratar de simplificar esta expresión dentro del radical, porque es que el problema está con la raíz. La idea es tratar de romper esa raíz. Si ustedes miran todos los ejemplos anteriores que hemos mirado, ya sea por sustitución trigonométrica, ya sea por medio de otro proceso, la idea es quitar la raíz, porque es que las integrales con raíces son de las que más dificultad presentan. Entonces, si uno puede romper la raíz, uno tiene que buscar esa manera de romperla
para poder simplificar el cálculo de la integral. Ustedes la terminan. Entonces aquí queda como un ejercicio. Terminar. Es que lo que viene es, digamos que, ay, ¿por qué queda así? Me quedó así. Ay, fastidio esto. Ponerlo aquí abajito. Ejercicio. Terminarla. Que ya viene la parte sencilla. Ya viene la parte realmente sencilla. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Es la 1:03. Se nos alargó un poquitico más de lo que yo esperaba. Vámonos a descansar 12 minutos. Es decir, es la 1:03. A la 1:15 volvemos y ahí sí voy a dar inicio a un nuevo tema, por decirlo de alguna forma. Entonces, 12 minuticos de descanso y nos vemos. ¿Listo? Bueno, profe. Igual revisen, lo dejo ahí en la pantalla para que miren cuidadosamente para ver si es claro lo que se expone ahí.
Bien, ¿me pueden escuchar? ¿Y pueden ver claramente la pantalla? Sí, señor. Mientras anotan o leen lo que aparece en la pantalla, con esto que hemos discutido de longitud de arco, damos cierre al estudio de las funciones vectoriales. Y yo quiero que se den cuenta la dimensión de lo que discutimos al trabajar esas funciones vectoriales. Nosotros discutimos propiedades básicas como dominio, cómo se evalúan, cómo se escriben. Hablamos de ciertas operaciones de esas funciones vectoriales, fundamentalmente operaciones de derivación y de integración. Hablamos también de las aplicaciones que tienen esas funciones vectoriales, fundamentalmente para estudiar el fenómeno del movimiento de partículas, y dentro de esas propiedades surgieron muchos conceptos: velocidad, aceleración, rapidez, componentes de la aceleración, longitud de arco, y eso engloba, o todo esto que acabo de mencionar engloba, todo lo correspondiente a ese tipo de función que son las funciones vectoriales. Nosotros vamos a dedicar lo que nos resta del curso a hablar de otro tipo de función, que es lo que se conoce como las funciones de varias variables, y voy a escribirlo acá, o también las llaman algunos textos funciones escalares, otros textos los llaman campos escalares. Lo digo por si acaso lo llegan a encontrar escrito de esa forma en algún texto que ustedes consulten. Digamos que el libro o los libros que he compartido con ustedes, creo que las llaman funciones de varias variables, o a lo más las llaman funciones escalares, pero hay ciertos textos que utilizan este término, campos escalares. Cualquiera que sea la denominación de esas funciones, tienen, por decirlo de alguna forma, una característica básica, general, y es que las funciones de varias variables son funciones que toman vectores y los transforman en números reales. Si ustedes recuerdan bien, y para mí es muy importante que ustedes como que no pierdan de vista lo que se dijo ya hace algún tiempo en este curso, las funciones vectoriales eran funciones que cogían números y los transformaban en vectores, particularmente en vectores de 3 componentes. Y sobre esa definición básica fue que desarrollamos posteriormente toda la teoría. En el caso de las funciones de varias variables o funciones escalares, esas funciones operan, por decirlo de alguna manera, al revés. Esas funciones lo que hacen es tomar vectores y transformarlos en números reales. De manera más específica, cuando uno habla de una función de cierta cantidad específica de variables, lo que uno llama una función de n variables, pues donde n es cualquier número natural, es decir, aquí uno estaría hablando de funciones de 2 variables, de 3 variables, de 10 variables. Esas funciones lo que hacen es tomar vectores de n componentes, es decir, las funciones de 2 variables toman vectores de 2 componentes, las funciones de 3 variables toman vectores de 3 componentes y los transforman en números reales. En ese sentido, pues hay diversidad en la cantidad de variables o en la cantidad de componentes que puede tener una función de este tipo. Nosotros discutiremos fundamentalmente ejemplos en funciones de 2 variables y de 3 variables, porque son los ejemplos más aplicados, pero eso no quita
que eventualmente uno pueda llegar a hablar de funciones de 4, de 10, de 100, de 200 variables, y siempre la idea es que esas funciones toman vectores y los transforman en números reales. Esta idea se entiende un poquitico mejor cuando uno empieza a ejemplificar. Y entonces quiero que empecemos a ver ejemplos, y en esos ejemplos discutimos la manera como se escriben estas funciones, la manera como se manejan estas funciones y ciertas características básicas de esas funciones. Eso es como lo que entraríamos a discutir el día de hoy. De manera básica, ese comportamiento básico de las funciones de varias variables. Y ya en la sesión del viernes entraríamos a mirar con más detalle todo el trabajo operativo que hay dentro de esas funciones. Entonces consideremos la siguiente función. Y quiero que miren cuidadosamente la notación que voy a utilizar. Tienen que empezar ustedes a identificar que siempre que se hable de funciones de cualquier tipo, y aquí hemos visto varios tipos de funciones, y ustedes anteriormente habían visto otros tipos de funciones, en cualquier función, la estructura notacional siempre es un nombre para la función, que es una letra, comúnmente se utiliza la letra F, un espacio para las variables de la función. Comúnmente ustedes trabajaban con una sola variable, porque trabajaban con un solo número real, pero en este caso, como tiene más variables, entonces aquí vamos a considerar más variables dentro de la notación, y aparece después del igual una expresión que lo que hace es decirme en qué se transforman las variables por medio de la correspondiente función. Entonces, en este caso, lo que yo estoy diciendo es que esta función, este ejemplo, toma este vector de dos componentes, x, y, un vector cualquiera de dos componentes, y lo va a transformar en este número real. Este igual de acá es como una especie de transformación de qué es lo que hace la función con el vector que aparece acá. Y entonces en este caso, esta función coge un vector cualquiera y lo transforma en x al cuadrado más y al cuadrado. Quiero que se den cuenta que esto de acá es, o no es más, que un número que naturalmente proviene de quién sea x y de quién sea y. En ese sentido, si consideramos esta función, que esta función es, yo creo que eso es algo relativamente evidente, esta es una función de dos variables, y yo quiero evaluar esa función en algún vector específico. Por ejemplo, si yo quiero coger esta función y evaluarla en el vector 2,4, pues el resultado de evaluar es simplemente coger esta expresión y reemplazar x por 2 y reemplazar y por 4. Y entonces en ese caso, al evaluar esta función en 2,4, pues eso me daría 4 más 16, que eso simplemente sería igual a 20.
Entonces quiero que vean cómo esta función cogió este vector que tenía dos componentes y lo transformó en este número real 20 que procede de esta definición de la correspondiente función. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Cuánto da esta función si la evalúo en el vector menos 2,3? ¿Cuánto daría esa función? ¿15? ¿Qué dicen los demás? 13. No, no, profe, es 13, perdón. Sí, 13. 13. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Con la idea? Naturalmente, como les decía al principio, voy a llamar a esta función g. Esta idea se generaliza a cualquier cantidad de variables. Los nombres usuales para las variables son las letras X, Y, Z, W, digamos que las últimas letras del alfabeto. Pero eso no quita que en ciertos contextos aplicados uno pueda utilizar otros nombres para las variables correspondientes. A veces se utilizan subíndices, entonces no es X, Y, Z, sino X sub 1, X sub 2, X sub 3, o a veces cuando es un problema aplicado, donde cada variable representa alguna magnitud específica, pues se utiliza la letra de esa magnitud. Pero lo cierto es que a la hora de definir la función, siempre en la definición me tienen que decir cuál es la expresión en la cual va a transformar el correspondiente vector. Y en este caso, esta función coge este vector de tres componentes y lo transforma en este número real, que no es más que la suma de las tres componentes del correspondiente vector. Esta es una función de tres variables. Entonces, rápidamente, ¿cuánto daría esta función si la evalúo, por ejemplo, en el vector 3 menos 1 menos 2? ¿Cuánto daría esa función al evaluarla en ese vector? 0. En este caso, claramente, daría simplemente 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Vamos a ver.
Voy a poner todo esto en una sola hoja. Mm, Esta es una función que me gusta mucho, que tiene propiedades muy interesantes, por lo menos en sus características básicas. A nivel aplicado tal vez no aparezca tanto, aunque hay fenómenos que utilizan esta función, pero hay muchas cosas que son interesantes acá. Entonces quiero que hagamos rápidamente el ejercicio de coger esta función y evaluarla en los vectores que les estoy indicando. Me faltan otros dos, vayan mirando los otros. La función es h de x, y igual a x a la y. Entonces, quiero que por favor cojan esa función y la evalúen en cada uno de estos vectores. Y que me den el resultado lo más simplificado posible. 4 minuticos para que lo miren y lo calculen con cuidado y con calma.
Bien. Voy a empezar a preguntar al azar dentro de los asistentes y me van diciendo cuánto les dio el resultado de esa evaluación. Arranquemos con Cubides. ¿Me escuchas, Juan Pablo? Juan Pablo Cubides. Cubides. Bermúdez Capera. Aquí, profe, me dio 9. El primero te dio 9. Listo. Sí. Gracias, Mariana. Porque 3 a la 2 claramente da 9. Vamos con Vela Reyes. ¿Me escuchas, Vela? María Alejandra. Creo que esto ya había pasado con ella, ¿cierto? Suárez Noy, ¿estás ahí? Lina Suárez. Profe, te escribió por el chat. Pero hace rato, desde las 12:45. De hecho, entró tarde y parece que no se quedó mucho tiempo con nosotros. Ahí va quedando para esa nota de actitud que yo les había mencionado que hace parte, ¿no? Había dicho que no vamos a mirar asistencia, pero pues por lo menos participación y eso sí deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de esa calificación. Entonces ahí va quedando como anotado. Enciso, ¿estás ahí? Sergio Enciso. ¿Cuánto te dio H evaluado en 2,0? Te dio 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Listo, pues. Bien. María Cristina Martínez, ¿cuánto te dio el tercero? H evaluado en 1,3. 1. 1. Porque 1 a la 3, pues obviamente da 1. ¿Cuánto da evaluado en 0,3? Santiago Ramírez. Me dio 0. 0. 0 a la 3 da 0, claramente. Miremos a ver si a este les parece interesante. Mateus, ¿me escuchas, Mateus? Juan David. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuánto te dio H evaluado en 4 a la 1 medio? Profe, pues me dio 2, pero pues no sé si está bien. ¿Se te hace extraño que te haya dado 2? No, sí me dio 2, profe. Porque 4 a la 1 medio, pues es raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4, pues evidentemente da 2. El último, Camila Jiménez. ¿Me escuchas? Sí, señor profe. ¿Cuánto te dio el último? 2 positivo. 2 positivo. Profe, a mí me dio diferente. A mí me dio A diferente. mí también. También, profe. También. ¿Cuánto les dio a los demás? También. Menos un medio. Menos un medio. Sí, profe, a mí también.
da esto. Bueno, entonces les gusta poner el menos en la mitad. Pues pongámoslo en la mitad. Menos un medio. Porque es que menos 2 a la menos 1, pues ustedes saben que para cambiar el exponente cuando es negativo, pues se pasa abajo. Entonces quedaría 1 sobre menos 2 y 1 sobre menos 2, pues es menos un medio. ¿Sí es claro, Camila? Sí, profe. Sí, sí, señor, sí. Ya me acordé. Listo, pues. Tenemos un ejemplito más y dejamos hasta ahí. Pero uno realmente interesante, uno de 3 variables. M. M de X, Y, Z, que sea igual a esto. Metámonos con funciones trigonométricas. Seno, abro paréntesis, X por Y más Z. M evaluado en 0,0, pi medios. Quiero también M evaluado. Aquí solo voy a coger 3 nomás. Como 3 valores que me parecen así como interesantes. 2, y medios. Ustedes saben que esos pi medios, pi cuartos son muy interesantes cuando uno trabaja con funciones trigonométricas. 2, pi medios, pi. Y el último, que sea un tercio pi y pi tercios. Listo. Estos y cerramos. Les había prometido una tarea para hoy. Mientras ustedes terminan esto, voy cuadrando la tarea para el día de hoy, que sería para entregar de hoy en 8, o no, para el viernes estará bien, diría yo. No, profe, de hoy en 8. ¿De hoy en 8? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces va más larga. Listo, pues. Entonces van haciendo ese mientras cuadro la tarea y la subo al número. ¿Les parece? No hay tanto interés, tantas cosas interesantes. ¿Por qué se me crea?
Ah, sí, sí está bonito. Creo que hay unos que ya están repetidos, pero bueno, no importa. Titania. Sería la tarea 2, ¿sí o no? De este corte. Sí, señor. ¿Dónde está el Moodle? Aquí está. Tarea. Aquí queda, tarea 2. Dijeron que para hoy en 8, o sea, para el mismo día del parcial. ¿Sí? Profe, Ya está en Moodle. Ahorita le echan a revisar a ver si está bien la fecha, si está bien todo. ¿Ya me hicieron las cuentas de esta? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, el primero, alguien, ¿cuánto dio? 1, 1, 1. 1, El segundo, 6, 0. 0, Te envío el dato. dime perdón. El tercero, Raíz de 3 medios. raíz de 3 medios. Listo, pues. ¿Sí es claro para todos esto? ¿Sí estamos bien? sí, señor. profe. Listo. ¿Ya Sí, revisaron señor. ¿Ya revisaron el Moodle la tarea? Que esté con la fecha que es, que aparezca el archivo, claro está. ¿Sí? Sí, profe, ahí está. Entonces, dejamos así. Nos vemos el viernes. Entonces, ya quedamos con que el parcial es para de hoy en 8 y entra hasta lo que vimos hoy. Hasta lo que vimos hoy exclusivamente. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Listo, profe, gracias, muy amable. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.